Empezar nuestro primer tema de grado de ¿sí? Porque lo que estábamos trabajando anteriormente era un repaso de lo que eran los temas de grado noveno, o sea, la parte de cinemática. El primer tema de grado es lo que vamos a trabajar es la dinámica. ¿Qué es la dinámica? También es una parte de la mecánica que me estudia las causas que producen el movimiento. Recordemos que la mecánica es una parte de la física que estudia todo lo que tiene que ver con el movimiento. Cuando hablamos de dinámica tenemos que remontarnos específicamente a la ley de Newton. Aprovecho a lo de Newton. Newton era pues considerado el padre de la física. Hasta antes de Newton se consideraba la física como ¿qué? Como una filosofía natural. Ese era el nombre que recibía la física clásica. Se llamaba, hasta antes de Newton, la filosofía natural, porque lo que estudiaban era la filosofía de la naturaleza, ¿sí? Aunque Newton es considerado el padre de la física, digamos que el gran acierto de Newton fue ¿qué? El gran acierto de Newton fue retomar todo lo que los demás habían hecho antes de él, lo que habían hecho antes de él, y intentar crear una ciencia nueva, que es la física, ¿sí? De Newton se rescatan tres leyes que me resumen bastante lo que tiene que ver con la parte de la dinámica. Antes de Newton existió Galileo Galilei, que se podría decir que Galileo Galilei fue la persona que dio las primeras bases para que Newton retomara estas primeras leyes que trabajó, esos primeros principios que trabajó. ¿Qué nos dice el primer principio? Hace referencia a la ley de la inercia. La ley de la inercia es que todo cuerpo tiende a permanecer en estado de reposo, movimiento rectilíneo uniforme, a no ser de que una fuerza exterior actúe sobre él. Eso es lo que me dice ese principio. ¿A qué hace referencia? Aristóteles ya lo manejaba en la antigüedad. Aristóteles pensaba que los cuerpos, el estado natural de los cuerpos era el reposo. Ese es el estado natural de los cuerpos. Y si a un cuerpo se le hacía una fuerza, ese cuerpo se movía o se trasladaba de acuerdo a ¿qué? A la fuerza que se le hiciera. O sea, de lo contrario, su estado natural iba a ser el reposo, ¿sí? Sin embargo, Galileo Galilei observó que si a un cuerpo en forma esférica se le realizaba una fuerza, ese cuerpo iba a seguirse. Si dejara de hacérsele la fuerza, de todas maneras el cuerpo iba a seguir ¿en qué? En movimiento, ¿sí? Y es más, si las características inerciales, o sea, si el piso no tuviera fricción, el cuerpo nunca dejaría de parar, seguiría moviéndose. Lo que hace que se frenen las cosas es que, pues, la rugorosidad del piso, ¿sí? O sea, el piso como tal es lo que hace que se me frene de pronto los cuerpos. Entonces, desde ese punto de vista que Galileo tenía, fue lo que le dio como la premisa para que Newton tuviera en cuenta en su primera ley, la ley de la inercia. La segunda ley de Newton hace referencia a la ley del movimiento, ¿sí? Y él lo que dice es que la aceleración que experimenta un cuerpo es directamente proporcional a la fuerza. Voy a suponer que si yo tengo un cuerpo al que le hago una fuerza muy pequeña, ¿sí? Si yo le hago una fuerza, pues lo puedo, digamos, lo estoy moviendo, le aplico una fuerza, lo estoy trasladando, pero esa aceleración con la que se me viene el cuerpo depende de ¿qué? De la fuerza que yo le haga, ¿sí? Si yo le hago una mayor fuerza, pues se me va a acelerar más el cuerpo. Entonces, él decía que si a un cuerpo se le hacía una fuerza, la aceleración era directamente proporcional a esa fuerza. A mayor fuerza, mayor aceleración. Gráficamente, eso me queda de esta manera. ¿Listo? Compañeros. De la misma manera, si los cuerpos son demasiado grandes, si un cuerpo es demasiado grande y yo le aplico una fuerza, debería serle una fuerza mucho mayor. ¿Para qué? Para poderla ¿qué? Para poderlo mover. O sea, y la aceleración varía. A medida que cambia la masa de los cuerpos, la aceleración cambia, disminuye. Porque entre más grande sea el cuerpo, más difícil va a ser de ¿qué? De poderlo trasladar. Entonces, a medida que crece la masa de los cuerpos, la aceleración disminuye. A medida que
que disminuye la masa, la aceleración aumenta. Eso es lo que me dice gráficamente eso. O sea que la aceleración es inversamente proporcional a la masa. De eso se concluyó una ecuación, que es la ecuación que trabajamos para hablar de la ley del movimiento. Y la ecuación me dice que fuerza es igual a masa por aceleración. ¿Sí? A esta conversión, masa por aceleración, en el MKS, la masa está en kilogramos y la aceleración en metros por segundo al cuadrado. A esa conversión de unidades es lo que nosotros conocemos actualmente como un newton. ¿Listo? Los newtons en el MKS son unidades de fuerza. ¿Sí? O sea que la fuerza se da en newtons en el MKS. En el CGS, las unidades de la masa son los gramos y de la aceleración los centímetros por segundo al cuadrado. A esa combinación le llamaron dinas. O sea que en el CGS la fuerza está dada en dinas. ¿Ok? Entonces, ¿qué vendría a ser como concepto básico la fuerza? Es toda acción física que me modifica el estado de reposo o movimiento rectilíneo de un cuerpo. Eso es lo que yo conozco como una fuerza. Toda acción física que me modifica el estado de reposo o movimiento rectilíneo de un cuerpo es una fuerza. ¿En qué se dan las fuerzas? En el MKS se dan en newton. ¿Y qué es un newton? Es la fuerza que hay que hacerle a un kilogramo de masa para poderlo acelerar 1 metro por segundo al cuadrado. Eso es un newton. ¿Y qué es una dina? Pues la fuerza que hay que hacerle a 1 gramo de masa para acelerarlo 1 centímetro por segundo al cuadrado. Entonces, sus unidades, ya lo dijimos, la fuerza en el MKS está dada en newtons y en el CGS está dada en dinas. Vamos a hablar de la tercera ley de Newton, que es la ley de acción y reacción. ¿Sí? La tercera ley de Newton hace referencia a ¿qué? A que si yo a un cuerpo le realizo una fuerza, indirectamente ese cuerpo también me la está haciendo a mí. Pero ¿van qué? Tiene la misma magnitud y tiene la misma dirección, pero sentido contrario. ¿Sí? O sea, este cuerpo, por el todo que está haciendo una fuerza, me está poniendo una fuerza que es equivalente a la fuerza que yo le hago, pero en sentido contrario. Por eso se opone al movimiento. ¿Sí? El piso. Los pisos como tal también me hacen una fuerza, que soportan ¿qué? El peso que yo les hago. ¿Sí? Entonces, la fuerza que me realiza el piso se conoce con el nombre de como una fuerza mecánica especial, que se conoce con el nombre de la normal, ¿sí? Que es una fuerza dada por una superficie de contacto y siempre es perpendicular al cuerpo. Entonces, si yo la dibujo acá, esa fuerza normal, generalmente la fuerza se dibuja del centro del cuerpo y va en forma de vector. La fuerza normal vendría a ser ¿qué? Vendría a ser, según la ley de acción y reacción, vendría a ser la reacción ¿a qué? Al peso del cuerpo. ¿Sí está claro? Ok. Aclaremos esos conceptos para entenderlo mejor. Hablemos de esos conceptos y los relacionamos entonces con la segunda ley de Newton. Existen unas fuerzas mecánicas especiales cuando hablamos de fuerzas. Una de las primeras fuerzas que hablamos es la fuerza normal. ¿Sí? ¿Qué es la fuerza normal? Es una fuerza que me ejerce siempre una superficie de contacto. Mientras no haya contacto, no va a existir fuerza normal. ¿Listo? Esa fuerza está dada siempre perpendicular a esa superficie de contacto y va en sentido contrario al peso. En este caso, les daba el ejemplo, si este cuerpo está sobre una superficie de contacto, la fuerza normal va en sentido contrario, va perpendicular a la superficie de contacto, pero en sentido contrario. ¿Qué quiere decir que es perpendicular? ¿Qué quiere decir que es perpendicular? Que me cae a 90 grados. ¿Con respecto a qué? A la superficie de contacto. A nosotros nos hablan de líneas paralelas y perpendiculares, constantemente nos están hablando de eso. Y decimos que dos líneas paralelas son aquellas que ¿qué? Que van en la misma dirección. Y por más de que se prolonguen, nunca se van a cortar, ¿cierto? Pero las líneas perpendiculares, ¿cuáles son? Las de 90 grados. Son aquellas que me forman siempre un ángulo de 90 grados. Entonces, cuando yo digo que esto cae perpendicularmente a la superficie de contacto, quiere decir que si yo creara un sistema de coordenadas cartesianas aquí, esta fuerza estaría a 90 grados con respecto al sistema de coordenadas cartesianas.
¿Está claro? Ok.